Vamos a retomar la segunda parte de este bloque de la mañana. La idea es continuar lo que habían arrancado Mel y Gabriel en el inicio de esta jornada con, como veníamos planteando, dos integrantes de este equipo de transiciones de que presentaba Mel al principio, está trabajando en el tema de la transición energética hace tiempo, pero además dos referentes para nosotros en esto de poder pensar la energía desde otros lugares. En primer lugar, Betsabeth Morero de la Universidad Nacional del Litoral, ella es de el INTEC, un instituto que es miembro del CONICET. Betsabeth además participa de una organización no gubernamental que se llama Tramatierra en la ciudad de Santa Fe, además de una gran alegría que ella pueda estar acá para que nos pueda hablar de la importancia, pero además la necesidad de esto que Gabriel dejó planteado en el cierre de su presentación, ¿no? De una transición, pero que la transición no sea la transición que nos quieren imponer desde los organismos multilaterales o desde el poder económico mundial, sino que sea la transición justa, la transición popular, la transición que realmente necesitamos en nuestros territorios. Así que, Elizabeth, muchas gracias por haberte venido de Santa Fe y bienvenida a nuestro ciclo. Bueno, gracias, Damián. Muchas gracias sobre todo por la invitación y por tener la posibilidad de compartir esta mesa con tres grandes referentes de la energía. Que, bueno, la verdad que para mí es un placer estar acá y compartir este espacio con ellos. Un poco lo que voy a hablar, vamos a hacer como un salto de escala, digamos, de esta mirada más global que por ahí planteaba Gabriel o incluso más nacional, para hablar de la energía más en el ámbito local. Y principalmente la idea de esta charla es poder analizar la energía de los sectores populares, o sea, de las personas que hoy se encuentran en mayor nivel de vulnerabilidad en los territorios y que no tienen acceso a energía de calidad, segura, etc. Así que voy a mostrar algunos trabajos y ejemplos que venimos realizando en la ciudad de Santa Fe, pero con la idea de que sirvan como disparador o como para herramienta para que este tipo de estudios y de evaluaciones se puedan realizar también en otros territorios. El primer gráfico que elegí para mostrarle es el primer gráfico que también mostró Gabriel en su diapositiva, que me parece importante remarcarlo y profundizarlo porque, bueno, es un gráfico que muestra claramente esta evolución que tenemos como sociedad en cuanto al consumo de energía, ¿no? Que viene creciendo exponencialmente de la revolución industrial hasta la actualidad. Pero un poco lo que muestra este gráfico, y es lo que me interesa remarcar, y por eso lo tomo y lo repito, digamos, es que lo que vemos acá, digamos, es cómo los combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas natural, fueron aumentando a lo largo de los años, pero también lo que observamos es un aumento cada vez más de energías renovables, ¿no? Entonces, este gráfico me parece que es una buena síntesis para mostrar, digamos, cómo nos hemos transformado en una sociedad energívora intensiva, pero que a la vez, digamos, esta idea de que arrancamos una transición o que estamos en proceso de una transición hacia fuentes renovables es desmitificado con este gráfico. Acá no estamos viendo ninguna transición hacia fuentes renovables, simplemente lo que estamos observando es una adición de fuentes renovables a las fuentes fósiles. Si estuviéramos transicionando hacia fuentes renovables, lo que tendríamos que ver en este gráfico es cómo el carbón, el petróleo, el gas natural empiezan a reducirse mientras que las energías renovables aumentan. Acá lo que estamos viendo es que hay un aumento de todo tipo de fuente de energía, ¿no? Porque estamos en una sociedad que consume cada vez más energía, que demanda cada vez más energía y que toda fuente es válida, ¿no? Para esa enorme cantidad de energía que necesitamos para vivir, digamos, en esta sociedad de consumo. Pero, a pesar, digamos, de esta enorme cantidad de energía que estamos produciendo todo el tiempo, observamos una gran disparidad en cuanto al acceso a la energía, ¿no? Este gráfico sintetiza a nivel mundial cómo se distribuye la energía en los distintos países. Ahí los países que están pintados más de rojo más oscuro son los que tienen un consumo per cápita, o sea, un promedio de consumo por habitante mucho mayor que aquellos países que se ven como más rosaditos o incluso en algunos casos casi blanco, ¿no?
Entonces, esto evidencia que no todo, a pesar, digamos, de que cada vez producimos más y más energía, todavía hay un importante sector de la sociedad que no tiene acceso a energía digno, de calidad, seguro, etc. Solo por dar un ejemplo, ¿no? Si tomamos un habitante de Estados Unidos como una unidad, digamos, lo que observamos es que un habitante de Estados Unidos consume en promedio casi 4 veces más energía que la media mundial, 17 veces más energía que un habitante promedio en la India y 49 veces más energía que un habitante en Bangladesh. Y este gráfico, que también un poco lo mencionó por encima Gabriel en la presentación, muestra, digamos, acá abajo tenemos el consumo de energía per cápita por persona y el PBI, ¿no?, de los distintos países. Y acá lo que observamos es básicamente una línea recta, ¿no? Cuanto más energía consume un país, mayor es su riqueza, mayor es el aumento, ¿no?, del PBI en función al consumo de energía de esa sociedad. Es decir, el consumo de energía, ¿no?, o el acceso a la energía claramente es un indicador, ¿no?, de las riquezas de los distintos países. Entonces, uno lo que tendería a decir, viendo este tipo de gráficas, lo que tenemos que lograr para que las sociedades o las comunidades salgan de la pobreza es producir cada vez más y más energía para que todos puedan aumentar su PBI a los niveles de los países ricos. Bueno, eso claramente ya está comprobado que no es posible, que no es físicamente posible, pensando en los límites del planeta Tierra. Hay ya estudios o estadísticas que muestran que para que toda la humanidad viva con los niveles de consumo de un habitante de Estados Unidos necesitaríamos casi 4 planetas Tierra para producir esa enorme cantidad de bienes y servicios que demandan. Y hay otra gráfica que me pareció interesante también para mostrar, que lo que muestra es que en lugar de mostrar el consumo de energía en función del PBI, lo que muestra es cómo evoluciona el consumo de energía per cápita en base al índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano es un índice que considera cuestiones relacionadas a la salud, que tiene que ver, digamos, con la expectativa de vida de una población. Muestra también cuestiones relacionadas a la educación, años de escolaridad de una sociedad, y además considera el PBI. Podemos, digamos, cuestionar si este índice es el más adecuado para evaluar, digamos, la calidad de vida de una sociedad, pero bueno, tomémoslo por un momento como válido, ¿no? Y acá lo que observamos es que a una determinada cantidad de consumo de energía, entre 2 y 3 kilowatts por persona, ya observamos índices de desarrollo humano elevados, ¿no?, cercanos a 1. Y a partir de un momento, digamos, el consumo de energía empieza a aumentar muchísimo, pero el índice de desarrollo humano no varía demasiado. ¿Qué significa esto? Que si nosotros lográramos que toda la energía se distribuyera de manera equitativa y que todos los habitantes de la sociedad pudieran consumir esos 2 kilowatts en promedio, ¿no?, que nos asegura un buen índice de desarrollo humano, con el total de energía que hoy se produce en el mundo alcanzaría, digamos, para que la totalidad de los habitantes puedan tener una vida digna. O sea, gráficos como esto o cálculos como esto, básicamente lo que nos están diciendo es que no necesitamos producir cada vez más energía, sino lo que estamos necesitando es distribuirla un poco mejor. Entonces, lo que nosotros venimos trabajando o lo que nos venimos proponiendo desde la organización y desde los lugares en los que trabajo, en la universidad y en CONICET, es esta idea, ¿no?, de pensar globalmente, ¿no?, tener en la mente, digamos, la problemática a nivel global, los desafíos que tenemos, digamos, como humanidad, como sociedad, pero actuar localmente. O sea, más allá de las diferencias que puedan existir entre Estados Unidos y Bangladesh, difícilmente podamos hacer algo o tener incidencia en Estados Unidos o en Bangladesh, pero sí podemos tener incidencia y podemos generar cambios y transformaciones en el ámbito local, que es donde nosotros creemos que es por donde empiezan o deberían empezar estos procesos de transición, ¿no? En ese sentido, nosotros desde hace algunos años venimos trabajando en la medición de indicadores de pobreza energética, puntualmente en la ciudad de Santa Fe, pero antes de meternos de lleno en las mediciones y estadísticas que estamos generando, me gustaría hablar un poquito más del concepto de pobreza energética, que muchas veces no se termina de entender bien o en algunos casos puede llegar a tener algún tipo de controversia o de, digamos, aceptación en relación al tema, ¿no?
Como forma general de definición, bueno, la pobreza energética la podríamos definir como la imposibilidad que tiene un hogar de cubrir los requerimientos energéticos considerados como básicos para el desarrollo y el mantenimiento de una vida digna. Eso es, en términos generales, lo que se considera como pobreza energética. Ahora, ¿cómo medir ese indicador? Ahí es donde comienzan las discusiones, ¿no? Obviamente, digamos, hay diferentes interpretaciones en relación al contexto, el enfoque, la definición que se haga. Hay algunos autores que, digamos, relacionan la pobreza energética con la desigualdad en el acceso y la disponibilidad de recursos energéticos, otros que hablan de asequibilidad del recurso, otros que lo definen en función de un estándar mínimo que debe ser cubierto para vivir confortablemente. Esto está bastante cercano a lo que es definir lo que es una canasta básica energética. Uno de los indicadores más conocidos, de hecho fue uno de los primeros que existió, fue el que definió Bortman en 1991, que define a la pobreza energética como la situación en la que se encuentra un hogar que tiene que dedicar más del 10% de sus ingresos a alcanzar un nivel satisfactorio de calor en su vivienda. Esta fue la primera definición de pobreza energética y una de las que más se usan y se replican en la actualidad. Y para que vean, digamos, lo específico de esta definición, ese indicador del 10% estaba, digamos, calculado en función de un indicador de 2 veces el valor de la mediana de la población de Inglaterra en 1989, ¿no? Sin embargo, a pesar de lo específico, digamos, de ese cálculo, fue un indicador que se siguió usando y replicando a lo largo de los años porque es un indicador que es muy fácil de divulgar, ¿no? de difundir. Decir, bueno, si un hogar destina más del 10% de sus ingresos en pagar energía, es pobre energéticamente. Y eso es un concepto que es bastante sencillo de entender, ¿no? Para el público general. De hecho, la Unión Europea en 2016 saca un informe sobre pobreza energética y vuelve a definir el indicador de pobreza energética como aquel que se necesita para mantener un régimen de calefacción adecuada, requiere más del 10% de sus ingresos y además define un indicador de pobreza energética extrema si destina más del 20%. Este es un indicador que, como les digo, es interesante en cuestiones de comunicación y de divulgación, pero que también está bastante más asociado, relacionado con los países del norte global, en donde el acceso a la energía en general es bastante universal, digamos, y no tienen problemas de infraestructura o de acceso a energía, pero sí tienen problemas en cuanto a el pago de esa energía, ¿no? En los países del sur global tenemos como algunas cuestiones o problemas un poco mayores, digamos, porque no siempre la gente tiene acceso a energía de calidad, no siempre tiene una factura que pagar y no siempre es factible calcular cuánto, digamos, es el gasto en función del ingreso. Por eso en los últimos años empezaron a existir distintos indicadores en Latinoamérica que intentaban construir un índice multidimensional, un índice que abarque muchas otras dimensiones, además de la complicación en pagar o no el servicio de energía eléctrica. Y es ahí donde surge este informe, estas mediciones que estamos realizando puntualmente para la ciudad de Santa Fe, donde lo que hicimos es, digamos, intentar construir un índice multidimensional para abordar cuestiones de pobreza energética en el ámbito local. A mí me gusta siempre hacer como un recorrido de cómo fue que llegamos, digamos, a la posibilidad de poder construir este indicador en el ámbito local, porque nosotros trabajamos mucho, digamos, al menos desde Tramatierra, en lo que son las construcciones colectivas, en, digamos, trabajar con otros, en armar grupos, equipos, etcétera. Y eso en general son procesos que, si bien son siempre mucho más ricos e interesantes, también son procesos largos y complejos, ¿no? No es lo mismo uno que unilateralmente decida realizar algo que tenga que vincularse con un montón de otros actores, en este caso en el ámbito local, para llegar a esos resultados. Así que me gusta un poco contar la historia de cómo fue posible que llegáramos a esta medición de pobreza energética en la ciudad. Y esta medición nace a partir de la COMPEL, que es una comisión de políticas energéticas locales que existe en la ciudad de Santa Fe, donde participan distintos actores, las universidades, en su momento la Secretaría de Energía, el Ejecutivo Municipal, los concejales de la ciudad,
donde esa comisión se conformó en el año 2011 y a partir del año 2013 surge la necesidad de pensar en diagnósticos energéticos integrales en la ciudad. A partir de esa definición o esa necesidad de construir un diagnóstico en el ámbito local, es que se firma un acta compromiso con las 3 universidades que hay en la ciudad, UTN, Católica y UNL, el Ejecutivo Municipal y lo que era entonces la Secretaría de Energía, con la intención de avanzar en estos diagnósticos. Gracias a la firma de ese convenio es que nos pudimos sentar con el Observatorio Social de la UNL y pensar en la construcción de estos indicadores en el ámbito local. ¿Cómo construimos esas encuestas? Digamos, bueno, con estudios previos que habíamos realizado desde Tramatierra, que teníamos algunos estudios previos sobre, digamos, indicadores de acceso a la energía, y tomamos parte de esa encuesta y la replicamos en las encuestas anuales que realiza el Observatorio Social de la UNL, que evalúa un montón de cosas en el ámbito local y donde nosotros fuimos con la propuesta de incluir además un indicador de pobreza energética. Esa encuesta la realizamos, bueno, Pablo estuvo en el proceso de redacción de esas encuestas y también participó activamente Rodrigo Durán, que es un investigador de la Universidad de Salta, que trabaja específicamente en la medición de este tipo de indicadores y que también se sumó a este proceso de trabajo. A partir de ahí medimos los indicadores de pobreza energética en 2018 y 2019, luego se vio interrumpido por la pandemia, 2020 y 2021 no se pudieron medir, y a partir del 2022 nace la necesidad de formalizar como este convenio de medición de indicadores, y ahí es que firmamos un nuevo convenio entre la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, de la cual formo parte, el Instituto de Energía No Convencional de Salta, del cual forma parte Rodrigo, y el Observatorio Social de la UNL, con el compromiso de, por los próximos 5 años, medir indicadores de pobreza energética. Así que la idea es que podamos tener, digamos, un horizonte de tiempo interesante, ¿no? Indicadores pre-pandemia, post-pandemia y indicadores que también nos van a contar cómo las políticas del actual gobierno nacional, ¿no?, impactan en los territorios, al menos en términos de acceso a la energía. Bueno, esta encuesta, para mostrarle un poco más en qué consiste y cuáles son los resultados que uno puede obtener a partir de estas mediciones, se realizaron en la ciudad de Santa Fe en cerca de 900 hogares, que incluye a más de 3.000 personas, y el indicador multidimensional que nosotros propusimos medir evalúa 5 dimensiones, ¿no? La primera tiene que ver con la eficiencia térmica de las viviendas, o sea, no es lo mismo un hogar que tiene una buena aislación térmica, no es la misma cantidad que va a necesitar que aquellos que tienen condiciones, digamos, en sus viviendas bastante más precarias. Entonces ahí evaluamos los materiales constructivos de la vivienda, el tamaño de los ambientes y si había algún tipo de aislación en puertas y ventanas. También evaluamos la eficiencia energética de las tecnologías que empleaban los distintos hogares, evaluábamos si tenían tecnologías de calor eficientes o no y qué tipo de eficiencia energética tenían los artefactos, o sea, las etiquetas con las que vienen de eficiencia energética. También evaluamos el comportamiento racional de ahorro y de consumo energético. Ahí evaluamos si las viviendas tenían algún tipo de, digamos, de perspectiva de ahorro en el consumo de la energía y cuál era su percepción en relación al acceso a la energía. Evaluamos cuestiones de inseguridad y de si había conexiones formales o informales en esas viviendas. También si tenían medidas de seguridad básicas como un disyuntor, térmica, etc. Y también evaluábamos cuál era, bueno, esta relación del indicador del 10%, ¿no? La relación entre gasto y consumo. O sea, este indicador del 10% de cuánto destina un hogar para abastecerse de energía era una de las 5 dimensiones que evaluábamos en este informe. Voy a ir un poco rápido mostrando los resultados que obtuvimos porque no me quiero detallar tanto en estos, simplemente mostrar, digamos, las potencialidades que tienen este tipo de herramientas para evaluar las realidades de los territorios. En cuanto al indicador de eficiencia térmica de la vivienda, lo que veíamos eran altos porcentajes de ineficiencia, sobre todo en los techos de la vivienda, donde no se pone mucho hincapié y donde se pierde gran parte de la energía que un hogar consume. También que había aproximadamente 15% más de hogares amplios, o sea, la mayoría de digamos, los ambientes de las casas tienden a ser pequeños.
y que también había un importante problema de aislación en puertas y ventanas casi en la mitad de la población encuestada. En cuanto al consumo de la tecnología que usaban, el 30% no utilizaba electrodomésticos de clase A, que son los electrodomésticos más eficientes, ¿no?, del 30% de la población, y también veíamos un 20% de la población con calefacción ineficiente. ¿Qué es calefacción ineficiente? Estufa a cuarzo, caloventores, usar leña, prender el horno, ese tipo de cuestiones. Bueno, el 20% de los encuestados manifestaba algún tipo de ineficiencia en la calefacción. En cuanto al comportamiento racional y uso de la energía, que es una forma de tratar de entender la percepción que tienen los hogares en relación al acceso a la energía, veíamos que casi la mitad de la población encuestada no consideraba la energía como una necesidad vital y más del 70% tenía algún tipo de hábito ineficiente en el consumo de la energía. En relación a los aspectos de seguridad y uso de la energía, las encuestas nos mostraban que aproximadamente un 7% de la población encuestada estaba enganchada a la red eléctrica, o sea, accedía de manera informal a la electricidad, evidenciando obviamente problemas de seguridad. Y bueno, había más del 10% de las viviendas sin ningún tipo de protección, como disyuntores, y bueno, más del 20% sin cañerías de protección de los cables, ¿no?, en el interior de la vivienda. Y la última dimensión en relación al consumo y costo, acá mostrábamos los costos mayores a 2.400 pesos, en ese momento era el séptimo decil, digamos, de costo de la energía. Hoy lo multiplicamos por unos cuantos ceros. Con eso prende un poquito. Claro, eso es para iluminación nada más. Y sí, lo que veíamos que había un 37% de los hogares que gastaban ese indicador del 10%, de gastar más del 10%, en este caso estaba calculado como 2 veces la mediana, pero bueno, no importa, ese es indicador del 10%, veíamos que un 37% de los hogares tenían una alta relación entre costo e ingresos, ¿no? Y también veíamos que más del 50% de la población percibía, digamos, que el gasto en abastecerse de energía era muy alto, ¿no? Y ese también es un dato interesante, quizá esté un poco sesgado porque fue en el 2018-2019, no sé si se acuerdan que fueron los famosos tarifazos en la época de Macri, entonces la gente venía como acostumbrada a pagar muy poco y en un momento empezó a pagar más, pero digo, más allá de la capacidad de pagar o no la energía, más de la mitad de la población de Santa Fe consideraba que tenía que pagar menos en abastecerse de energía, a pesar de que los indicadores no muestren que más del 50% tenía problemas en pagarlo, ¿no? Entonces ahí hay también cuestiones más culturales que este tipo de encuestas relevan a la hora de pensar, digamos, algunas campañas de difusión, sensibilización, concientización en relación al acceso, porque obviamente más allá del costo que puede llegar a tener la energía en términos monetarios, hay un montón de costos ambientales y sociales atrás de la producción de esa energía, ¿no? Así que bueno, con esas 5 dimensiones las agrupábamos y veíamos qué cantidad de personas no tenían ninguna de estas 5 dimensiones que evaluábamos de pobreza energética, qué porcentaje tenía una sola, qué porcentaje 2, 3, 4 y 5. Ahí más de la mitad de la población de Santa Fe tiene 2 o más de estas dimensiones de pobreza energética. Obviamente que los sectores que más preocupan o que deberían tomarse medidas más urgentes son estos últimos 2, que son más del 10% de la población, que tienen 4 o las 5 dimensiones que evaluamos en relación al acceso a la energía. Y otros datos así relevantes, solo para mostrarles, acá lo que veíamos que solo el 18% de los hogares accedían a una tarifa social, el 7% tenían conexiones informales, es decir que la mayor cantidad de la población pagaba tarifas planas. Este es el otro indicador que evaluábamos, ¿no?, que más del 50% creía que pagaba mucho en términos de energía, mientras solo el 35% creía que estaba bien, digamos. Y estos son los indicadores este es el valor de 2 veces la mediana, que es similar al indicador del 10%, que evaluamos para el año 2018 y 2019, ¿no? En el 2018 era del 24% y un año después aumentó 4 puntos, o sea, del 28%. Estos son el tipo de indicadores que queremos seguir midiendo, ¿no?, anualmente
para ver cómo las políticas públicas afectan, digamos, el bolsillo, digamos, de la gente a la hora de pensarse. Entonces, algunas de las conclusiones generales de este estudio, para, digamos, tener una idea general de cómo esta herramienta nos puede servir, digamos, para tomar medidas en el ámbito local, es que creemos que este tipo de relevamientos y de sistematización son importantes a la hora de pensar políticas públicas en el ámbito local. Y también creemos que es necesario que este tipo de indicadores y de medidas se construyan a través de lo que nosotros llamamos las agencias municipales de energía, o sea, espacios en el ámbito local en donde se piensen y se discutan las políticas energéticas, ¿no? A diferencia de lo que hoy pasa, que en general las políticas energéticas se toman en el ámbito nacional, nosotros creemos que es necesario empezar a pensarlas también en los territorios, ¿no? Porque lo que evidenciamos son muchos problemas de acceso a la energía. Piensen, el 7% de la población está enganchado, es un problema enorme, digamos, y que si eso no se trabaja en el ámbito local, difícilmente se puedan tomar políticas públicas o medidas exitosas para intentar revertir esas realidades. Por eso creemos que en este caso son los estados locales los que deberían medir estos indicadores. Nosotros desde la academia, desde las organizaciones sociales lo podemos seguir haciendo, lo podemos seguir replicando, lo podemos seguir mostrando, pero creemos que son los estados los que tienen que tomar la iniciativa, medir estos indicadores y pensar las políticas públicas, ¿no?, adaptadas a estos indicadores, y que pueda haber un seguimiento del éxito o el fracaso de esas políticas públicas. Si no lo hacemos en el ámbito local, difícilmente podamos tener, digamos, un diagnóstico o un éxito en las políticas que apliquemos. Luego de medir estos indicadores más a nivel general, ¿no?, indicadores de pobreza energética, como les decía, fue hecho para el total de la población de la ciudad de Santa Fe. Lo que veíamos eran algunas dificultades en poder analizar la realidad de los sectores más vulnerables. Ese último 10% que tenía entre 4 y 5 dimensiones de pobreza energética, en realidad son sectores en los que no se estudia demasiado cuáles son sus realidades, no se piensan demasiado las políticas públicas orientadas hacia lo que nosotros llamamos los sectores populares o los barrios populares. Así que ahí es donde nos pareció importante, además de seguir con estas estadísticas en toda la ciudad, empezar a hacer un poco más de foco en los sectores de menores ingresos de las ciudades. Hay, como les decía, muy pocas estadísticas al respecto. Una de las más interesantes que hay a nivel nacional es la del RENAVAP, es el relevamiento nacional de barrios populares, un relevamiento que se comenzó a hacer hace algunos años. Que, bueno, ¿cuáles son los barrios que forman parte del RENAVAP? Aquellos que se caracterizan por la falta de acceso a servicios básicos, el hacinamiento, la baja calidad de las viviendas y la inseguridad en la tenencia de tierra. Este punto es fundamental porque, bueno, son en general barrios que no tenían el título de propiedad del suelo, ¿no? Y fue ahí que se empezó a hacer este relevamiento. Esto no significa que sean los únicos barrios con problemas, digamos, de precariedad o de acceso a vivienda, sino que, bueno, es una población puntual que se caracterizaba por no tener esta tenencia del suelo, ¿no? Los barrios que hoy forman parte del RENAVAP son aproximadamente 6.500 en todo el país, son más de 1.100.000 de familias. Esto representa aproximadamente 5 millones de personas, que son el 11% de la población argentina, ¿no? Ahí lo que vemos es que Santa Fe es la tercera provincia con mayor cantidad de barrios populares, ¿no? Después de Buenos Aires y Cava, ¿no? La provincia de Santa Fe somos, digamos, la que más cantidad de barrios populares tenemos. Algunas estadísticas muy generales que uno puede encontrar en la página del RENAVAP en relación al acceso a la energía es que casi el 56-57% de la población que vive en barrios populares tiene conexiones irregulares a la red eléctrica. Un 33% tiene una conexión formal con factura, ¿no? Hay otro porcentaje que, por ejemplo, tiene medidor, digamos, pero no tiene factura. Y hay otro porcentaje muy inferior que manifiesta un 1,6% directamente no tener acceso a la red eléctrica.
En relación a la calefacción y cocción, digamos, de estos hogares, obviamente para cocinar, en un 86% de los casos se usa la garrafa. En segundo lugar, leña o carbón, y prácticamente no son barrios que tengan acceso a gas natural, ¿no? Y también, en relación a la calefacción, ahí se invierte un poco, lo que más se utiliza es leña o carbón, con los problemas de salud que sabemos que puede llegar a tener quemar leña en estufas no eficientes, ¿no?, en el interior de un hogar. En segundo lugar, la energía eléctrica, lo que más se usa, además de la leña para calefaccionar este tipo de viviendas, es energía eléctrica, un 12% inexistente, ¿no? Uno cuando ve estos datos piensa, ¿se acuerdan la primera gráfica que le mostré? Que somos una sociedad energívora intensiva, no paramos de producir energía de cualquier tipo, fósil, renovable, y cuando va a estos datos, tenemos un 12% de esa población de 5 millones que no usa nada para calefaccionarse, ¿no? Ahí es donde nos estamos dando cuenta que algo estamos haciendo mal, al menos en términos de distribución. Y bueno, y un porcentaje muy bajo, menos del 10%, utiliza el gas de garrafa para calefaccionarse. Obviamente eso en general suele ser un lujo. Y también en base a esto, a pensar, digamos, la falta de indicadores o la falta de estudios en relación a barrios populares que hay en nuestro país, encontré un estudio que me pareció muy interesante mostrarles en este ámbito. Es un estudio hecho por investigadores de la Universidad de La Plata, donde un poco lo que buscan es evidenciar cómo en general las políticas públicas de acceso a la energía, como por ejemplo la tarifa social, suelen ser políticas que están mal pensadas y también están mal ejecutadas, ¿no? Son políticas que se piensan para sacar a los sectores populares de la informalidad o para mejorar sus condiciones, pero se piensan con algunas o desconocimiento o prejuicio en términos de cómo los sectores populares acceden a la energía, ¿no? Esto, por ejemplo, este informe es muy interesante, digamos, evalúa las limitaciones de la tarifa social que se pensó en el año 2019, ¿no? Mismo tiempo que comentaba antes, tarifazos, aumento del gasto de la energía, y bueno, entonces el Estado tenía que salir a aplicar políticas públicas para paliar un poco el acceso de los sectores populares. Y entonces lo que evaluaron en su momento, la tarifa social de aquel momento, era una canasta básica, un consumo base de 150 kWh por mes. Entonces cuando uno veía qué es lo que el Estado suponía, en aquel momento el ministro de Energía suponía que debía consumir un hogar de barrios populares, bueno, ahí decía, bueno, una lamparita de luz podía estar prendida 4 horas, el lavarropa 2 horas, la televisión 3 horas, y cuando vemos, digamos, la calefacción, bueno, consideraba que la estufa a cuarzo iba a estar prendida media hora por día. Y un aire acondicionado menos, son 20 minutos por día. Entonces, bueno, una familia de un barrio popular tenía que con eso, digamos, refrigerar y calefaccionar el hogar para llegar a esos 150 kWh por mes, que eran los que se daban desde el Estado. Este estudio lo que hace es tratar de ver, bueno, cuál es el consumo real de los sectores populares en términos al consumo eléctrico, ¿no? Y entonces lo que se evidencia, ellos acá calculan el caso base con los artefactos y electrodomésticos que relevaron en estos barrios populares y un consumo ampliado pensando en mejorar las condiciones de vida de esa gente y que puedan acceder a otro tipo de electrodomésticos. Acá lo que se ve claramente es cómo el consumo eléctrico en los sectores populares aumenta considerablemente en invierno porque al no tener acceso a gas natural necesitan calefaccionar sus hogares con energía eléctrica. Y además, como son viviendas mucho más ineficientes que las que quizá tengamos nosotros y con artefactos mucho más ineficientes de los que quizá usemos nosotros, el consumo se dispara y es bastante mayor a lo que se cree, ¿no? Entonces, en general, bueno, acá lo que se evidencia es que en el consumo base en invierno podían llegar a consumir hasta 400 kilowatts y con un consumo ampliado hasta 600 kilowatts, ¿no? Como difiere de ese 150 inicial que daba el gobierno, ¿no? Y cuando vemos cuáles son, digamos, los artefactos que más se usan o para qué se usa la energía en los sectores populares, el primer consumo es para climatización, el segundo para la refrigeración de alimentos y en tercer lugar para agua caliente sanitaria, ¿no? Al no tener acceso a gas natural se necesita energía eléctrica para calefaccionar todo eso, ¿no?
Entonces esto un poco lo que evidencia, digamos, es o con la ignorancia o con el prejuicio que se piensa en las políticas públicas para los sectores populares, que se cree que tienen que consumir poca energía. Y en general no suele ser así, porque en general se consume más energía por lo que comentabas antes, ¿no? Por la ineficiencia de los artefactos y por la mala calidad de las viviendas. Incluso consumiendo la misma cantidad de energía que podríamos consumir nosotros en nuestros hogares, probablemente esa energía sea de menor calidad, porque así como entra a la casa, automáticamente está saliendo por puertas, ventanas, techos o, no sé, o por las paredes, ¿no? Entonces, en ese sentido, un poco lo que uno piensa a la hora de pensar políticas energéticas en los sectores populares es que además de hacer hincapié en el acceso a la energía, hay que hacer hincapié en la calidad de las viviendas, ¿no? En el hábitat de esos hogares, porque si queremos, digamos, pensar políticas públicas exitosas, no solo tenemos que proveer de energía, sino que tenemos que evitar que esa energía automáticamente salga de esas casas. Y la única forma de hacer eso es mejorando, digamos, la calidad de esas viviendas. En ese sentido hubo una política pública interesante en el gobierno anterior, en el año 2021. No sé si la recuerdan, era un programa que se llamaba Programa Mi Pieza, estaba destinado específicamente a barrios populares, o sea, estos casi 6.500 barrios que existían en el país, estaba destinado a mujeres que vivían dentro de estos barrios populares relevados por el RENAVAP. Las mujeres se inscribían para obtener un crédito al estilo Procrear, ¿no? En donde se les daba un subsidio para mejorar condiciones habitacionales de sus viviendas. Podían hacer ampliaciones, podían mejorar la aislación del techo, podían mejorar las paredes, no sé, en caso de viviendas de chapa que decidan hacer alguna pared de material, de cemento, etcétera, lo podían pedir. No eran enormes cantidades, digamos, los que se brindaban, oscilaban entre los $1.000 y $2.000 por mujer, ¿no? Pero fue un programa que al menos los resultados que se observan fueron bastante interesantes. Este es un informe que hizo el BID, que publicó el año pasado, el 2023, que lo que intentó es relevar cuál fue el impacto de ese programa Mi Pieza en estos hogares vulnerables. Y lo que se observa, digamos, lo que ellos evaluaban en este informe, bueno, cómo mejoró la calidad de los materiales de la vivienda, cómo mejoraron cuestiones de hacinamiento, percepciones sobre el bienestar, salud de niños y niñas en el hogar, etc. Y solo voy a mostrar dos cuadros, el informe es bastante más extenso, bastante interesante para analizar también, pero digo, como un programa muy sencillo que apuntaba a mejorar el hábitat, ¿no?, de los hogares más vulnerables, tuvo resultados realmente interesantes, ¿no? Evidenciaron en todos los casos mejoras en los materiales del piso, con un 46%, mejoras en el revestimiento exterior e interior de las viviendas, mejoras en, digamos, en el revestimiento en cielo rasos, etcétera, ¿no? Y también se evidenciaron mejoras, por ejemplo, en las condiciones de instalación de la red eléctrica. Parte de esos fondos se usaron para mejorar la red eléctrica, mejoras en el espacio, digamos, de convivencia de la gente, etc. Y esta es una política que a mí me parece interesante porque estos fondos se obtuvieron, ¿se acuerdan de ese 2% que se le cobraron a las grandes riquezas? Bueno, una parte de esos fondos fueron para el gasoducto, otra parte fueron para salud y otra parte fueron para invertir en barrios populares, ¿no? Entonces, bueno, es una política interesante que si se mantendría en el tiempo, ¿no?, nos permitiría, ¿no?, que con ese solo 2% que se cobró por única vez, pero que si se pudiera seguir repitiendo, parte de ese dinero se podría seguir invirtiendo en mejorar la calidad de los barrios populares. Y para terminar, comentarles también algunas experiencias que estamos teniendo en barrios populares en la ciudad de Santa Fe a partir de una serie de proyectos de extensión que tenemos en la Universidad Nacional del Litoral y de la que forman parte distintas organizaciones sociales de la ciudad, entre ellas Tramatierra, organización de la que participo, también el MTE, el Movimiento de los Trabajadores Excluidos, y una asociación civil que se llama Arroyito Seco, que es una asociación independiente que trabaja, tiene un club de fútbol, merendero, etc. Con la idea de avanzar y profundizar un poco más en el acceso a la energía de estos sectores,
lo que nosotros hicimos en su momento, bueno, trabajamos en 3 barrios puntuales de la ciudad de Santa Fe. Uno es barrio Alto Verde, otro es barrio Santa Marta. Dentro del barrio Santa Marta hay como unas pequeñas manzanas que se llaman La Villita, que sí forman parte del RENAVAP. Y La Tablada, la Nueva Tablada, que es un barrio relativamente nuevo que se formó luego de la inundación que tuvo la ciudad de Santa Fe en el 2003. En esos 3 barrios nos acercamos inicialmente con la idea de armar talleres de autoconstrucción de colectores solares para los merenderos comunitarios que había en los 3 barrios. Pero bueno, digamos, la construcción de colectores solares en realidad fue una excusa para acercarnos a los territorios a hablar de energía, ¿no? En ese marco hicimos una serie de mapeos colectivos previo a los talleres de autoconstrucción de colectores solares. Hicimos unos mapeos colectivos para evaluar, digamos, cómo era el acceso a la energía en esos 3 barrios, ¿no? Una sistematización muy rápida y muy sencilla de cómo es el acceso a la energía en esos barrios. Algunas cosas fueron bastante esperables y otras nos sorprendieron un poco más. Dentro de las cosas esperables, bueno, agua caliente sanitaria en general se usa mucho, la calefacción eléctrica, hay algunos equipos que por falta de presión de agua o por falta, digamos, de estabilidad en la red eléctrica no se pueden usar, como los famosos Lavarmin, que son esas duchas que se ponen eléctricas. Bueno, en general es complicado, si bien son sencillas de usar, es complicado usarlas, entonces en general lo que se usan son los tanquecitos eléctricos donde se calienta agua y bueno, uno tiene que bañarse con lo que hay adentro. La calefacción, bueno, leña en muchos casos, o electricidad, como ya sabíamos. La garrafa social, bueno, manifestaban muchos problemas y complicaciones en acceder a la garrafa social. No es algo que sea tan simple para los hogares acceder a garrafas a menor costo, en general porque los puntos de venta están muy lejos de la casa o porque cuando se les termina la garrafa justo no pasó el camioncito con la garrafa social, entonces tienen que comprar la garrafa al precio de mercado en el kiosco más cercano, ¿no? Las conexiones informales en general suelen hacerlos ellos mismos por una cuestión de costos, porque contratar a un especialista en general es más caro, no pueden acceder a eso, entonces en general son los propios hogares los que terminan resolviendo las conexiones informales. Y algo que sí nos pareció interesante de este mapeo que realizamos fue una política pública que se hizo en el año 2003 en Santa Fe, que fue un programa que se llamó Luz y Agua Segura. Ese programa tenía como objetivo colocar medidores comunitarios en los hogares, pero con esta cuestión de poner limitadores, ¿no? Entonces, vos podías consumir una X cantidad de energía, pero si te excedías, se te cortaba la luz. Entonces decía, no, más de esto no podés consumir, desenchufá algo para que vuelva la luz y puedas seguir teniendo energía eléctrica. ¿Qué pasó con ese programa? Y fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque a la gente se le cortaba la luz a cada rato. Imagínense el invierno, me quiero bañar, enchufo el termotanque eléctrico, enchufo un caloventor y enchufo la pala eléctrica, listo, me quedé sin luz, ¿tá? Entonces, ¿cuál era el problema? Bueno, que la gente estaba cansada de que a cada rato se le corte la luz. ¿Qué hicieron? Y se te quema la heladera por los cortes seguidos, exacto. Entonces, ¿qué hicieron? Sacaron los limitadores que tenían instalado en el pilar de la luz, lo sacaron, ¿y qué pasó? Una política que estaba pensada para sacar a los sectores populares de la informalidad, lo devolvió a la informalidad porque fracasó, porque las políticas públicas se piensan con el prejuicio de que los sectores populares consumen poca energía y no es así, sobre todo en invierno. Y la última, que también nos sorprendió bastante, era la cuestión de cómo conseguían nafta, digamos, en los barrios. Claro, en los barrios no hay estaciones de servicio. Las estaciones de servicio más cercanas están a 10, 15, 20 kilómetros y a veces se quedan sin nafta en su barrio y tienen que patear 15 kilómetros para conseguir un bidón. Entonces, ¿qué es lo que sucede en los barrios? Bueno, hay reventas, digamos, de combustibles líquidos. Gente que almacena bidones de combustible en sus casas y lo vende, obviamente, a un precio mayor. O sea que el problema era que en los barrios la nafta se paga mucho más cara, ¿no?, que si tuvieran una estación de servicio cerca, con, digamos, los problemas relacionados a la seguridad de tener en una casa bidones y bidones de nafta, ¿no?, para poder revenderla al vecino, ¿no?
Así que bueno, este primer panorama o estos primeros mapeos que hicimos nos dieron como el puntapié para continuar avanzando en este tipo de estudio y de análisis en los sectores populares. Así que ahora los próximos pasos que estamos haciendo es construyendo una nueva encuesta, o sea, vamos a seguir con la encuesta general en todo Santa Fe, pero estamos construyendo una encuesta específica para los sectores populares para poder conocer un poco más en detalle esto, ¿no? Bueno, cuál es su relación con la energía, cómo acceden, ¿no?, a la energía, cuáles son las complicaciones que tienen, cuáles son los electrodomésticos que usan, etcétera. Así que ahora estamos justamente en esa etapa, ya la encuesta la diseñamos también con Rodrigo Durán, que es investigador de Salta, que nos ayuda en todo este proceso, y estamos próximos, en las próximas semanas, a salir a relevar información del primer barrio, que es el barrio de La Tablada. Cuando tengamos resultados, con gusto los compartiremos, porque nos parece importante pensar, digamos, que podamos pensar, digamos, sobre todo cómo lograr que estos sectores salgan de la informalidad, pero que lo hagamos de una manera eficiente y con políticas públicas que tengan éxito, ¿no? Así que para cerrar, con esto ya termino. Este análisis nos permite pensar algunas medidas que son urgentes en el corto plazo y otras que tenemos que pensar, ¿no?, en un horizonte más a largo plazo. Las medidas urgentes en el corto plazo, sin duda, mejorar el acceso a la energía de los sectores populares, pero que este acceso a la energía esté estrechamente vinculado con una mejora en la eficiencia energética de las viviendas, ¿no? No podemos pensar una solución separada de la otra porque sería, digamos, volveríamos a fracasar, ¿no?, si no pensamos en acceder a la energía, pero con viviendas de buena calidad que nos permitan retener la energía que generamos en el interior, ¿no? Y en el mediano plazo sí creemos que es necesario avanzar hacia un hábitat urbano, rural, digno y de calidad, ¿no?, que esto implica básicamente pensar en un reordenamiento completo del territorio, pensar en un reordenamiento de las ciudades. No podemos seguir viviendo en estos enormes monstruos de cemento energívoro intensivos. En algún momento tenemos que pensar cómo distribuirle el suelo, el acceso a la tierra, el acceso a viviendas dignas, pero que no estén centralizadas en superficies tan reducidas, ¿no? En este panel de renaturalizar las ciudades, sin duda es una discusión y un debate que tenemos que darnos si queremos transicionar hacia sociedades sostenibles y que nos permitan tener una calidad de vida digna y tener acceso a energía, etcétera, ¿no? Solo para dar ahí una estadística, las ciudades consumen el 70% de la energía mundial, ¿no? O sea, el 70% de la energía se consume en las ciudades, en las grandes ciudades. Bueno, eso hay que pensar a desentramar, digamos, esas cuestiones. Y en Argentina particularmente tenemos un desafío aún mayor porque el 92% de la población vive en ciudades. Entonces, desarmar eso que construimos y que nos llevó hasta acá va a demandar mucho tiempo, pero creemos que es necesario empezar a hacerlo y creemos que el ámbito local es el lugar donde tenemos que empezar a darnos este tipo de discusiones y que obviamente el horizonte futuro que debería guiar toda nuestra transición hacia nuevas sociedades es energía para qué y energía para quién. ¿Para qué producimos estas enormes cantidades de energía que hoy demanda la sociedad y para quién la estamos generando? Porque claramente para el conjunto de la sociedad no, porque hay enormes cantidades de personas que hoy todavía no tienen acceso a energía de calidad. Hasta ahí. Muchas gracias. Pablo es docente de salud socioambiental exactamente desde hace 20 años, por eso se entiende que se jubiló. Digamos, desde el año que arrancamos con nuestra materia, Pablo empezó con nosotros a acompañarnos, compartiendo esta mirada de la energía y su vínculo con salud, que es de lo que va a hablar junto con Gabriel en la mesa de cierre de esta tarde. Ya están todas invitadas e invitados a las 4:30 de la tarde. Y ahora Pablo nos va a hablar sobre los desafíos que tenemos para una transición energética justa. Con Gabriel Betza, hermosas presentaciones y con el ciclo, que la verdad que es un gran aporte para discutir todas estas cosas de la ciudad, así que nada, un gusto. Muchas cosas, yo tenía una cantidad de cosas, pero voy a saltear muchas porque muchas estuvieron planteadas en toda esta parte, en toda la presentación de
de Gabriel y Betsa, y en todo caso vuelvo a un salto mortal hacia atrás, digamos, más enlazado con lo que venía planteando Gabriel. Pero nada, creo que lo que planteó, toda la experiencia que planteó Betsa aquí, en parte son cosas que no pudimos avanzar en Rosario y que avanzamos en Santa Fe. En Rosario habíamos presentado un proyecto de ordenanza de agencias municipales de energía del año 2008, nunca logramos avanzar mucho sobre eso y logramos avanzar en Santa Fe con la creación de la COMPEL en 2011 y después con todo el trayecto y el potencial que tiene el trabajo, que es sumamente interesante porque es un trabajo que muestra cómo construir diagnósticos diferentes y cómo pensar alternativas diferentes, ¿no? En ese marco, ¿no? Y en ese horizonte, por ahí pensar un poco esta idea de la presentación, pensando un poco por dónde pensar esta historia o estos caminos de la transición energética. Creo que Mel al principio también dijo que no hay una sola mirada de la transición energética, hay múltiples miradas de la transición energética y tiene que ver con los intereses que hay en juego alrededor de la transición energética, que comentaba también Gabriel en su presentación. Entonces, primero, asumir que la problemática de la energía no es una problemática tecnológica, creo que esto estuvo también planteado en la presentación de Gabriel. Estamos frente a un problema que si bien tiene una pata tecnológica importante, es un problema del orden de lo político, de lo social, de lo económico, de lo ambiental, que tiene múltiples dimensiones y que no puede ser abordado solo de la tecnología, ni mucho menos, que en todo caso, inclusive con todo el planteo que hizo de que la tecnología hasta ahora no ha podido resolver este problema y muy probablemente no lo resuelva, con lo cual estamos hablando de otro orden de relaciones. Lo segundo, para pensar en el tema de transiciones, también tiene que ver con respecto al anterior y agrandar un poco la temática, asumiendo que, como dice por allí, nosotros cuando hablamos de energía también hablamos de materiales y minerales, etcétera, ¿no? Porque ahí entendemos que son dos caras de la misma cosa, ¿no? Y que las limitaciones que vamos a encontrar tienen que ver no solo con la energía propiamente dicho, sino en muchos casos, hoy en más, con la temática de materiales y minerales. Entonces, hablar de energía es también hablar de esas cosas en ese marco. Como decía, en segundo punto, para pensar en transiciones, por lo menos ubicarnos también en un contexto histórico mucho más amplio, ¿no? Hay no muchos, pero hay unos cuantos investigadores que han estudiado la relación entre el desarrollo de la sociedad humana y la energía, ¿no? Hay algunos trabajos sumamente interesantes que muestran cómo ha sido todo ese recorrido. Y la verdad que en ese recorrido, desde la época de los cazadores y recolectores hasta aquí, no ha habido muchos procesos de transición energética identificados como procesos de transición energética, ¿no? En todo caso, hubo 3 o 4 momentos en la historia de la sociedad humana en donde hubo lo que se denomina en general una transición energética. Un primer momento entre los cazadores recolectores y la primera agricultura, posiblemente donde, bueno, cambian una cantidad de cuestiones, cambian las fuentes energéticas utilizadas, pero también van cambiando las formas en que la sociedad se relaciona con la energía y la forma en que se construyen las diferentes relaciones dentro de la misma sociedad. Entonces, ahí la mayoría de los historiadores ubican ahí un primer momento de transición, donde cambian algunas de estas condiciones, pasamos a ser sedentarios, de poblaciones nómadas sedentarios, a partir de un aprovechamiento diferencial de los procesos fotosintéticos, a partir de seleccionar determinadas especies que en definitiva terminan siendo procesos de acumulación de energía de alguna manera, ¿no? La mayoría de los investigadores ubican un segundo periodo de transición energética dentro de la misma agricultura, cuando aparece la esclavitud, la conquista de los continentes, etcétera, etcétera. Todo ese periodo largo es un periodo de un segundo momento de transición energética en la historia de la sociedad. Y hay un tercer momento que es la revolución industrial, con la aparición de los combustibles fósiles y el capitalismo como forma de organización social, un tercer proceso de transición energética fuerte identificado por estos investigadores. Estaríamos frente a un nuevo proceso de transición energética. Este sería, en todo caso, el cuarto, el quinto, bueno, porque hay algunas diferencias entre algunos investigadores, pero más o menos podríamos ponernos de acuerdo en esos términos.
¿Qué tiene de diferente este proceso de transición energética actual con respecto a los anteriores que hemos vivido como sociedad? Tal vez la diferencia más sustancial, creo que también estuvo planteada en la primera etapa, la diferencia sustancial es que todos los procesos de transición energética anteriores fueron procesos en los cuales íbamos de un estadio con una cantidad de energía disponible determinada a un estadio donde la energía disponible era mayor. ¿No? O sea, cuando pasamos de los cazadores recolectores a la agricultura, la energía disponible en ese periodo fue mayor y así sucesivamente, ni hablar con la revolución industrial de los combustibles fósiles, donde esto se vio exponencialmente. Esa tal vez es una de las características centrales para pensar en este proceso de transición energética. Vamos hacia un proceso de transición energética donde la energía disponible debiera ser menor, porque debiéramos dejar los combustibles fósiles bajo tierra, ya estuvo planteado por qué, y porque si quisiéramos tener una matriz energética del mismo tamaño que la actual con fuentes renovables sería imposible porque no nos alcanzarían los materiales, los minerales, etc. Entonces la primera restricción que aparece en este proceso de transición energética es asumir que debiéramos ir a un estadio con menor cantidad de energía disponible. Por supuesto, también, como lo planteaba Gabriel al principio, esto es sumamente más grave por el contexto de desigualdad. Entonces, el contexto o el corset en el cual nos movemos en este proceso de transición energética al cual nos enfrentamos es un corset de límites planetarios, de sumideros en cuanto a la capacidad de absorción de la atmósfera, etcétera, y de límites materiales y minerales y de desigualdades. En ese corset tenemos que construir este proceso de transición energética en el cual nos debiéramos mover en este periodo. Ahora, todo este proceso, toda esta historia de las transiciones energéticas a nivel planetario lo que hicieron es cambiar los paisajes globales, cambiar los paisajes del mundo y como también planteaba Betsa fuertemente en este contexto y que no podemos ignorar claramente, es que uno de los factores determinantes también a la hora de pensar el proceso de transición energética es el proceso de fuerte urbanización que hemos vivido y el que estamos viviendo. América Latina además es el continente más urbano en el planeta, es el que más avanza en lo urbano en el planeta y no podemos negar el incremento de la complejidad justamente de los sistemas complejos urbanos en estos últimos periodos que han hecho que sea imposible habitar los sistemas urbanos sin un input creciente de energía cada vez, o sea, ni siquiera estable de energía. O sea, los ambientes urbanos necesitan input creciente de energía, con lo cual en la medida que no discutamos a la par del proceso de transición energética, qué hacemos con este proceso de incremento de la complejidad de los sistemas urbanos y cómo disminuir la complejidad del sistema urbano, va a ser muy difícil también adaptarnos a estos límites y a estos conceptos vinculados a desigualdades. Ahora, yo quería refrescar también que frente a estas múltiples crisis que planteaba Mel al principio, que reforzó Gabriel, frente a estas múltiples crisis planetarias que estamos viviendo, hay diferentes también discursos, hay diferentes narrativas frente a estas crisis que tienen que ver con el colapso y lo que nosotros llamamos la imposibilidad de un salto adelante. Frente a estas crisis, frente a estas múltiples crisis, habitualmente nosotros por lo menos podríamos denominar 4 narrativas. La colapsista apocalíptica, que es la de Elon Musk, etcétera, que están planteando, sinceramente, en irse a otro planeta, digamos, están gastando plata para generar condiciones para que por lo menos una parte de esto que nos parece risueño, en muchos casos, es lo que están haciendo, es lo que piensan y es lo que creen que va a ocurrir, que se van a tener que ir a vivir a Marte, digamos, ¿no? Entonces hay una parte del planeta que está gastando mucha plata en esto y muchos recursos en esto. La segunda narrativa es la del consenso de la descarbonización, que es posiblemente el consenso fortalecido fundamentalmente por gran parte de las economías del norte global, que plantean un camino de descarbonización en todo caso, pero sosteniendo privilegios y desigualdades que son innatas del norte global fundamentalmente y que son inviables también en este contexto. Pero también encontramos, sobre todo en nuestra región, las narrativas del discurso del derecho al desarrollo, que es esto que también hacía referencia Gabriel en un momento cuando decía, bueno, tenemos el 0,6% de las emisiones. Eso es lo que dicen muchos de nuestros
nuestros dirigentes de gobiernos progresistas de nuestra región de todo este periodo, donde dicen, bueno, las grandes economías del norte se quemaron combustible 150 años, gracias a eso se desarrollaron, ahora nos toca a nosotros y déjennos quemar combustible en paz. Como si el desarrollo fuera un camino lineal en el cual nos abstrayéramos de la División Internacional del Trabajo, los poderes corporativos, etcétera, y pudiéramos desarrollarnos por el solo hecho de quemar combustibles fósiles. Creo que esto está sumamente allanado los debates respecto. Sin embargo, nuestros países, uno lo ve en el gobierno de Brasil, lo ve en los trabajos de García Linera, lo ve en muchos trabajos de los desarrollos de gobiernos progresistas de los últimos tiempos que han apostado a esta alternativa y que siguen apostando a esta alternativa. Hoy estamos discutiendo en el país también con aquellos que plantean cómo vamos a salir de esta crisis también, volver a más extractivismo, a más producción, más minería, etcétera, para salir de este circuito. Y por último están, en todo caso, lo que nosotros apostamos es de estas nuevas narrativas que planteaba Mel también, vinculado a la construcción de resistencias antisistémicas, post-extractivistas, post-capitalistas, que nos permitan, en definitiva, construir este camino que permita afianzar esta idea de justicia ambiental, de justicia social en un conjunto, como una única mirada para pensar en esas alternativas. En este marco es que planteamos nosotros nuestra mirada respecto a la transición energética. Y en ese marco, si nosotros planteamos o intentamos plantear un proceso de transición energética entendido como un proceso de cambio, que vamos desde una situación determinada hacia otra, muy brevemente repasamos lo que a nosotros nos parece mal del sistema energético, que está mal del sistema energético y que debiéramos cambiar. Y en ese marco, muy telegráficamente, un diagnóstico de qué es lo que nos parece que hay que cambiar del sistema energético como tal, porque nosotros planteamos que no se trata de cambiar la matriz energética, o sea, las fuentes que utilizamos solamente, sino que se trata de abordar aquellas otras características del sistema energético que entendemos que no se condicen con las necesidades que tenemos. Y en ese marco, como estuvo planteado, tenemos un sistema energético fuertemente fósil y fuertemente desigual, que también estuvo planteada en las dos presentaciones de Gabriel y de Betsa. Pero también estuvo planteado que es un sistema energético muy concentrado, muy centralizado, muy conflictivo. O sea, tenemos desde guerras por energía, la guerra de Rusia y Ucrania es claramente, yo saqué la primera parte de la presentación, tenía datos sobre eso, para no alargar, pero históricamente hay conflictos bélicos por fuentes de energía de todo tipo y en todas las épocas, no solo en estos últimos siglos. Siempre ha habido conflictos bélicos por recursos energéticos en particular, desde la leña para acá ha habido conflictos en todos los sectores. Pero tenemos conflictos, no solo conflictos bélicos, la invasión de Irak, invasiones de países a otros, sino tenemos también conflictos por vaca muerta, tenemos conflictos por parques eólicos, por parques fotovoltaicos, por el acceso a la energía. O sea, es un sector fuertemente conflictivo. Es un sector muy opaco, también muy poco transparente, en general un sector donde actúan especialistas, academia, corporaciones, etcétera, pero no hay una participación ciudadana a la hora de discutir las políticas energéticas en general, salvo experiencias puntuales que podemos tener, o salvo aquellos que directamente se apropian de las políticas para construir su propia realidad, porque directamente el Estado no resuelve, que eso también ocurre de alguna manera. Y también otra característica del sistema energético actual es que es un sistema energético fuertemente neoliberal, o sea, todo el marco normativo, regulatorio, legislativo, todas las leyes que rigen el sistema energético en casi toda América Latina son leyes que fueron aprobadas entre el 89 y el 90 y pico, traccionadas por el consenso de Washington, por el Banco Mundial, etcétera, que ataron los procesos de privatización por un lado y los cambios de leyes y normativa para generar leyes con mucho más lógica de mercado que las que había, que hoy nos parece que estuvieron siempre, pero no, antes de los 90 teníamos otro marco normativo que con su deficiencia tenía alguna lógica de servicio público más que una lógica de mercado, ¿no? Pero bueno, esto fue así y nunca, ni siquiera en los mejores momentos de gobierno progresista en toda la región han podido discutirse estos marcos normativos, derogarse, pensar en qué otros marcos normativos puede haber. Y a esto se agrega, a todo este diagnóstico, se agrega una nueva presión extractiva en la región que tiene que ver en todo caso con, si se quiere, buenas intenciones, pongámosle,
que las economías del norte quieren dejar los fósiles, o dicen que quieren dejar los fósiles, quieren ir a energías renovables, entonces necesitan litio, necesitan madera balsa de Ecuador, necesitan hidrógeno, necesitan tierras raras, y esto está desatando una fuerte presión nueva, extractiva, que se suma a todas las que hemos tenido, para obtener los materiales y los minerales necesarios para esa transición, con una agresividad muy muy fuerte, porque este año la Unión Europea ha aprobado una ley de materiales y minerales críticos que plantea entre sus elementos que van a recurrir a lo que haga falta para obtener esos elementos, ¿no? Y si uno contabiliza, había una gráfica, yo la pasé rápido, no la pasé, estaba arriba, que mostraba también que post-guerra Rusia-Ucrania, los gastos militares, sobre todo en las economías del norte, se han multiplicado de una manera impresionante. Esto lo que está diciendo es, en un mundo de límites y de recursos finitos, que las economías del norte se militaricen y que a su vez digan que van a hacer cualquier cosa para obtener los recursos que necesitan, es que estamos en problemas, ¿no? Estamos en problemas porque seguramente va a haber intentos para llegar a esos recursos de la manera que necesiten. Frente a esto, ¿qué cambiar? Para nosotros, como decía, para nosotros no hay que cambiar solamente la matriz energética, sino nosotros entendemos que hay que cambiar lo que nosotros asumimos como sistema energético. Y nosotros hablamos de sistema energético o de sistema energético como un conjunto de relaciones sociales que nos vinculan a nosotros como sociedad, a nosotros con la naturaleza y que están determinadas por las relaciones de producción existentes. Para nosotros esto se trata de un cambio de sistema, en definitiva, por eso hablamos de las normativas, de las regulaciones, por eso hablamos de las estructuras corporativas, por eso hablamos también de lo tecnológico, pero estamos hablando de un sistema integral que pensamos que debe ser cambiado. Y cambiado en ese corset, como decíamos, en un corset de límites y desigualdades, con lo cual es mucho más complejo, porque no tenemos todo lo que quisiéramos de energía, etcétera, etcétera, ¿no? Si queremos, por lo menos, asumir las restricciones climáticas fundamentalmente. En segundo lugar, y antes de pensar entonces cuáles serían, o recorrer muy rápidamente cuáles serían los ejes para esa transición, también la lógica de las políticas energéticas. Cuando nosotros estudiábamos hace unos cuantos años cómo se construían las políticas energéticas, nos decían que las políticas energéticas eran una política sectorial de las políticas de desarrollo. O sea, un país definía su modelo de desarrollo, qué va a producir, cómo, para quién, y después definía políticas sectoriales, el transporte, la energía, etcétera, y veíamos de dónde sacábamos la energía para todo eso que quería producir. Hoy en día, como dice un amigo uruguayo que trabaja hace muchos años en el tema de la energía, Gerardo Onti, la energía es la restricción. Yo no puedo tener cualquier cantidad de energía para el modelo productivo que se me ocurra, digamos, porque la energía es una restricción por materiales, por minerales y por cambio climático, con lo cual hoy, discutir el modelo productivo debe ser discutido también en un contexto de restricción de energía. Y como vamos a ver, es clave discutir el modelo productivo. No podemos discutir transición energética sin discutir modelo productivo. Cuando decimos modelo productivo, decimos qué producir, cómo producir, para quién, etcétera, 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 no en ese marco. Entonces, ese es un primer tema. Ahora, pensar en esta mirada sistémica de la transición energética, por lo menos para nosotros se nos ocurre mirarlo desde algunos ejes, que seguramente no son todos, pero son los que planteamos nosotros que nos parece importante mirarlo. ¿Cuáles son estos ejes? Bueno, en primer lugar, la relación entre derecho y mercancía. En segundo lugar, la relación entre energía y necesidades humanas, que Gabriel estuvo trabajando sobre esto. Tercer punto, energía y redistribución de riqueza, que Betsa estuvo trabajando sobre esto. El cambio de la matriz energética, que es si quieren, el eje más tecnológico. Lo que tiene que ver con el medio productivo, la temática de las tecnologías y la temática de la democratización energética. Muy brevemente entonces recorro. Primer punto, para nosotros un eje central para pensar en un proceso de transición energética es desmercantilizar. Hoy Mel hablaba de la necesidad de desmercantilizar todos los satisfactores que tienen que ver con nuestras necesidades como sociedad. En este marco, para nosotros hay que avanzar en un proceso de desmercantilización de la energía. ¿Qué significa esto? Bueno, disputar la lógica de los mercados para satisfacer necesidades humanas, ¿no? Disputar la lógica y que la lógica de satisfacción de necesidades pase por otro camino que no sea el mercado. Ahora, ¿qué uno se imagina como pasos o como acciones frente a esto? Yo, más allá de lo que está listado, yo pensaría en 4 acciones fuertes.
Primero, la necesidad de desprivatizar. Cuando hablamos de desprivatizar, no necesariamente estamos hablando de estatizar. Estamos hablando de un proceso de fortalecimiento de lo público en el sector energético. Esto implica fortalecer todas aquellas formas de lo público que nos permitan gestionar la energía de otra manera. Esto implica la propiedad, que puede ser una herramienta la propiedad, pero no solamente la propiedad. Cuando hablamos de fortalecer lo público, y no solo el estatal, decimos, porque también venimos de experiencia de grandes empresas del Estado que han hecho mucha macana también, que son difíciles de manejar, poco democráticas. No digo que no tengan que existir, pero digo que también debemos fortalecer otras formas de lo público. Cuando nosotros hablamos de otra forma de lo público, decimos otras formas que, aunque desde lo legal puedan ser de lo privado, como las cooperativas, entendemos que las cooperativas, lo comunal, lo municipal, lo comunitario, son formas de lo público que podríamos fortalecer para el tema energético. Hoy Gabriel hablaba y le planteaban sobre generación distribuida. Bueno, la generación distribuida puede ser realizada de manera individual o puede ser realizada a través de una cooperativa, una comunidad, de diferentes maneras. Nosotros aspiramos a construir lo común en la energía. Construir lo común es construir comunidad, en definitiva, y esto implica no solo en todo caso, recrear la forma en que puedo generar energía, sino cómo consumo, cómo la uso, cómo la comparto, una cantidad de elementos. Entonces, cuando hablamos de mercantilizar, hablamos de desprivatizar, de fortalecer lo público, hablamos de cambiar las normas y las leyes, o sea, hay que cambiar la lógica de funcionamiento de la energía como un mercado capitalista. Es muy difícil avanzar en procesos de eficiencia energética cuando las empresas ganan cuanto más energía venden. Entonces ahí hay una lógica que no encaja. Digamos, no es compatible. Entonces ahí tenemos que pensar qué otro marco. Y la verdad que ahí estamos bastante en pelota, porque estamos atrasados, no hemos discutido estas cuestiones, no tenemos claro cuál sería ese esquema, ahí hay un desafío fuerte para hacer. Y los dos últimos puntos vinculados a la mercantilización tienen que ver con la gestión, cómo construimos gestión democrática en las empresas, etc. Que esto se plantea acá, cómo puede ser que no tengamos otra forma de gestión de la empresa provincial de energía. En las ciudades, la empresa provincial de energía no tiene, se tramita en las ciudades sin que, haya ninguna conjunción entre la planificación energética y la planificación de las ciudades. Porque, bueno, hay una cantidad de elementos. Y el último punto, que lo planteó también Gabriel para pensar en la desmercantilización, es disputar el poder corporativo. Porque en realidad Gabriel se refería, por ejemplo, a un gasoducto, 80 años. Nosotros, el gasoducto que se hizo en nuestro país, se hizo a favor del que fabricaba caño, que era una empresa, el que producía el gas, que era la misma empresa, el que construyó el gasoducto, que era la misma empresa, y el dueño de la misma empresa es dueña de la mayor parte del litoral gas acá en la provincia. Entonces, bueno, nada, amigo. Entonces, se trata de cómo disputar el poder corporativo en el sector energético. Y hay que mapear, y hay muchos trabajos acá hechos por economistas de esta casa, en algunos casos, como Marco, Cosman, etcétera, que han trabajado mapeo del poder corporativo de la energía en Argentina. O el caso de Gustavo García, también doctor de esta facultad, que fue uno de los que desentrañó todo el complejo de acuerdos Chevron y YPF también en su momento. O sea, hay trabajo, ahí tenemos que trabajar. Y después hay un montón de medidas, ahí el listado, que uno podría pensar en acciones para pensar en ese sentido. El segundo punto, que lo voy a decir muy rápidamente porque ya estuvo planteado, es cómo somos felices con menos materia y energía, ¿no? Y esto es una construcción cultural muy fuerte, de largo plazo, etcétera, pero ahí también hay una cantidad, no me voy a alargar, creo que estuvo bastante abordado por Gabriel y por Betsa, pero sí, hay un montón de políticas que son sinérgicas con esta, ¿no? Todo lo que tiene que ver con desarrollar cadenas cortas que prioricen lo local, por ejemplo, de alimentos, y hay muchos trabajos acá hechos eso, hay trabajos que se hicieron acá en el marco, inclusive del análisis de cambio climático de la ciudad respecto a cuántas emisiones tienen incorporadas las papas que comemos en la ciudad que vienen del centro de la provincia de Buenos Aires, cuando en realidad se podría producir más cerca. Bueno, hay una cantidad de elementos que uno podría transformar en política, digamos, ¿no? Hay datos, hay mucho sobre esto para transformar en política. El fortalecimiento de las redes de consumo sustentable, las normativas de obsolescencia programada, creo que estuvo planteado en alguna medida anteriormente, pero hay una cantidad de elementos que se podrían trabajar como herramientas para impulsar esto, que es lo de más largo plazo, pero en la medida que no logremos esto es muy difícil pensar en un proceso de transición energética, porque esto no lo va a hacer ni las corporaciones ni la sociedad de consumo, esto lo van a hacer solo los sectores populares.
que podamos construir en conjunto otras formas de habitar. Entonces, en ese marco, este es un elemento central porque es permanente y porque es de muy largo plazo. No me alargo, redistribuir la energía, para nosotros la energía es una herramienta de redistribución de riqueza, y cuando hablamos de redistribución es un juego de suma cero, ¿no? Saco de un lado y pongo en otro, ¿no? Entonces ahí hay que pensar audazmente en un proceso de redistribución de riqueza que implique castigar la riqueza energética de alguna manera. Habrá que ver qué significa, porque muchos se sienten tocados con esto, otros no, etcétera, con la temática de quién es rico energéticamente. La plata no da acceso a mucha energía, o no debiera dar acceso a mucha energía por más que tenga dinero para pagarla. Tiene otra connotación. Hay que trabajar estas cuestiones, hay que establecer estas cuotas mínimas, máximas de energía en contexto climático y en contexto de hábitat de nuestras ciudades. Entonces, bueno, construir esto es necesario, pero es urgente también, ¿no? Porque, como mostraba Betsa, hay porcentaje importante de la población que la están pasando mal con el tema energético y que deben tener una respuesta rápida, y que esto claramente no se puede hacer sin vincularlo con las políticas de hábitat, ¿no? Claramente en ese sentido. Por supuesto, hay una pata tecnológica de la transición energética, que es cómo dejar fósiles, cómo ir a renovables, pero sabemos que esto puede también ocasionar problemas también, porque, como dijimos, no podemos tener la misma matriz del mismo tamaño con fuentes renovables, porque no nos alcanzarían materiales y minerales. Las fuentes renovables pueden no ser sustentables también socialmente, ambientalmente, etcétera, y hay que construir matrices de aceptación de proyectos de energía renovable en cada caso y en función de cada contexto, y en ese marco pensar cómo hacer este sendero. Ahora, hacer este sendero también implica pensar en qué medida. Nosotros no hemos explorado toda América Latina otro camino para ir a las fuentes renovables que no sea vía licitaciones y subastas. ¿Por qué esto? Porque son las instrucciones del Banco Mundial y del BID, y todos los financiamientos vienen para hacer subastas o licitaciones en donde ganan son las grandes corporaciones. No participan las cooperativas, no participan las comunidades, etc. Entonces hay que pensar cuáles son las lógicas en esto. Y acá, claramente, un tema central es lo que planteaba Gabriel, que es el tema de las infraestructuras. Por dos o tres razones. No solo porque las infraestructuras anclan determinados modelos, como un gasoducto, que a lo mejor o bien lo van a querer usar 80 años, o bien dentro de 30 años es un clavo porque no se puede usar más, pero claramente las infraestructuras se hacen con dineros públicos. Entonces, en muchos casos es sumamente importante pensar de qué manera intervenir en la disputa por las obras de infraestructura, porque son las que determinan un modelo productivo, en definitiva, y un modelo energético en ese marco. Esto tiene que ver no solo con gasoductos, sino tiene que ver también con transporte, fundamentalmente con transporte, ferrocarriles, carreteras, etcétera. Gabriel mostraba, más del 30% de la energía en Argentina se consume en transporte, el principal sector de consumo. Entonces, discutir las infraestructuras ahí es central, por ejemplo, también a futuro, en ese marco también. Entonces, el tema de la infraestructura a la hora de discutir la transición energética es clave en el marco también de la discusión de la transformación de la matriz. Cierro con dos cositas. Una es el cambio del modelo productivo. Claramente tenemos que discutir otro modelo productivo, pero no solo qué, sino cómo también, ¿no? Nosotros hacíamos cuenta, qué sé yo, el modelo agrícola. El modelo, cuando uno analiza la intensidad energética del sector agrícola en Argentina, ve que la intensidad energética del sector agrícola se multiplicó casi por 6 en 30 años, 40 años. O sea, por cada PBI agrícola que producimos, hoy necesitamos 6 veces más energía que hace 30 años. ¿Por qué eso? Por el modelo productivo, por cómo se está produciendo, pónganle soja, digamos, por la forma en que se está produciendo. Por la estructura de producción, hoy consumimos 6 veces. Entonces, no solo se trata de qué produzco, sino de cómo lo produzco también, con qué proceso, con qué mecanismo, etcétera, en ese marco también. Y empezar a discutir sectores de la economía que deban desaparecer en los próximos años, décadas. ¿Por qué se los suplanta? Si se los suplanta por otros sectores productivos o por servicios o por qué. ¿Cómo es ese proceso de transición? Y eso nos acerca a discutir, por supuesto, con el mundo sindical, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con lo que el mundo sindical denomina la transición justa, que es cómo reorganizamos, para el mundo sindical es cómo no se pierden trabajos. Para nosotros es cómo reorganizamos el trabajo en la sociedad, ¿no? Y cuando hablamos de reorganizar el trabajo en la sociedad, hablamos de reorganizar el trabajo productivo y el trabajo reproductivo. Entonces, en ese marco nos planteamos, en el marco de la transición energética, también cómo hacemos para producir una reorganización integral
del trabajo en la sociedad, que posiblemente venga atado a políticas fiscales necesarias, políticas de ingresos ciudadanos, etcétera, que garanticen, en definitiva, una reestructuración de cómo vivimos y cómo convivimos en la sociedad. Y en ese marco pensar en lo productivo, como decía antes, qué sectores deben desaparecer, cuáles deben aparecer, porque a eso se atan las políticas de incentivos y desincentivos del sector productivo. Y eso está atado con un elemento que tiene que ver con la disputa corporativa, que es escrutar muy bien todas las políticas de subsidios que existen en el país para diferentes sectores productivos y energéticos, porque son los que sostienen un modelo en definitiva, ¿no? Y gran parte de la plata para la transición está puesta hoy en las estructuras de subsidio. Cuando hablamos de subsidio, hablamos no solo de desembolsos, sino de todo lo que tiene que ver con el gasto tributario, que tiene que ver con los perdones que le hacemos a determinados sectores y que están arraigados en nuestra economía desde hace décadas. Y que eso hay que trabajarlo muy fuertemente, porque ahí en gran parte está la plata para la transición energética también. O sea, discutir el modelo productivo es discutir cómo producimos, qué producimos, para quién producimos y qué modelo debiéramos tener a futuro. Y finalmente había iniciativa. Yo digo, solo cierro con esto, claramente tenemos que pensar que Gabriel se caminó mucho sobre la temática de tecnología. Acá yo creo que tenemos que pensar, fundamentalmente habría que pensar posiblemente cómo en las próximas décadas priorizar aquellas tecnologías que nos permitan resolver problemas sociales fundamentalmente, posiblemente postergar otras para más adelante, porque creo que hay que priorizar en ese sentido y ver qué tecnologías son sinérgicas con procesos de inclusión social y con procesos de salida de la pobreza. Entonces, en ese marco, pensar cuáles y de qué manera plantear. Nosotros tenemos la impresión, en ese marco y vinculado al cambio del modelo productivo, Eduardo Budina decía en el 2010-2011, escribió en un trabajo, en un libro que compartimos muchos, que había que pensar en la desvinculación selectiva de la globalización. ¿Qué significaba esto? Para él en ese momento ya lo planteaba, nosotros lo decíamos en otras palabras después, pero lo que estábamos diciendo es, en América Latina tenemos recursos, bienes naturales, recursos, como le queríamos poner, tenemos una tradición científico-tecnológica productiva relativamente fuerte en América Latina, muy desigual, o sea, una cosa es Argentina, Brasil, México, otra cosa posiblemente Paraguay, Bolivia, etcétera, en cuanto a esto, pero tenemos recursos, tenemos tradición científico-tecnológica productiva y tenemos tradiciones de formas de organización distintivas, como la de las comunidades andinas, amazónica, etcétera, que nos muestran otra forma de construir comunidades. Entonces, en ese marco nos da la impresión que en América Latina estos tres factores, bienes, recursos, tecnologías, producción, sistemas productivos, industria, si ustedes quieren llamarle así, y estructura de organización, nos permitirían pensar una desvinculación selectiva, por lo menos en algunos rubros en América Latina, que nos permitan desengancharnos de alguna manera de la globalización productiva y pensar realmente qué es lo que necesitamos nosotros y no qué es lo que necesita el mundo de nosotros. Digamos, y pensar en ese marco cómo construir ese modelo productivo asociado a un modelo energético que tenga que ver con esto de adaptarse a los límites y a las desigualdades y, por supuesto, en un contexto de necesidad de democratización fuerte de todo lo que tiene que ver con la construcción de las políticas energéticas en América Latina. Yo dejaría ahí, si les parece.